bueno, en esta misma dirección de contar la historia de cómo yo he empezado, mi inicio mmm, fue muy poco a poco, muy gradual, como suele suceder con la mayoría de emprendedores. Un grueso grande de emprendedores que empiezan cualquier tipo de negocio tardan bastantes años en empezar a ver suficientes ingresos como para vivir a jornada completa de ello. Puedes tardar, no sé, entre 2 y 5 años o entre 5 y 10 años. Varía, obviamente, dependiendo de la persona, de la experiencia previa, de si hay una capacidad de inversión inicial, por, como tú decías, por ejemplo, Fernando, de tener un trabajo previo y poder invertir más desde el inicio en ciertos aspectos. Pero también otro detalle que tú has dicho, y bueno, justamente del que hemos estado hablando ahora, que es no tener los conocimientos desde el principio para producir resultados. No saber exactamente qué hacer o cómo hacerlo desde el principio. Entonces, la mayor parte del camino de los emprendedores, incluido el mío, es lento, por desgracia. Porque al principio, es que yo me acuerdo exactamente al principio, Fernando, o sea, yo empecé en el sector de la nutrición. Y tengo que reconocer, yo me pongo en la mente de aquel chavalín de 24 años, eh, y es que no tenía ni idea, es que no tenía ni idea, no sabía por dónde empezar. Muchas ganas, ambición, lo que tenemos todos al principio, y es lo que yo también digo que todos tenemos, que es, puedes no tener dinero, pero tienes tiempo y tienes trabajo, actitud de trabajo, ¿no? Actitud de esfuerzo. Tienes esos dos recursos que te pueden ayudar a empezar. El problema es si te falta saber exactamente qué hacer, cómo hacerlo para producir resultados en el mundo real, en tu negocio. Y yo no lo tenía. Entonces yo empecé y tardé muchos años en adquirirlo porque es que además el cómo yo empecé es como empiezan muchas personas que probablemente pueden estar escuchando esto y con las que he hablado y que recibo preguntas constantemente, que es colaborar con otras personas de su mismo sector. Y no te digo que las colaboraciones sean negativas, aquí estamos tú y yo, Fernando, ¿no? Pues bueno, puede salir algo positivo de ellas, pero la mayor parte de las personas lo hacen como yo lo hice, es decir, mal. Yo lo hice mal muchos años y es con la mentalidad de apostar más por las colaboraciones que haces que por tu propia parte individual de tu marca y de tu negocio. Intentar hacer crecer tu negocio principalmente a base de colaboraciones, de colaborar con los demás, de ese tipo de efecto de equipo cuando haces colaboración. Porque lo que suele pasar cuando intentas dedicar la mayor parte del tiempo a ese enfoque y no a focalizar en tu propio negocio es que las demás personas con las que colaboras van a focalizar sus resultados para sí mismos. Y si tú no eres una persona más líder, que está pendiente de que no te tomen el pelo, de exigir lo que mereces, de trabajar más en esta parte de dar a conocer tu negocio, tu marca, tus productos y tus servicios y no la de los demás, te toman ventaja de las colaboraciones. Se llevan ellos la mayor parte de todo eso que generáis juntos. Entonces, yo me pasé muchos años produciendo atención, contenidos, productos, etcétera, para otras personas en base a esa premisa de como tengo que empezar de cero y todavía yo no soy capaz solo de generar ingresos, me centro en trabajar con estas personas para que ellos sean mi catapulta. Empiezo a producir contenido y trabajo y productos para ellos, empiezo a ver si consigo que me paguen correctamente y a partir de ahí pues voy haciendo esta combinación de estoy emprendiendo y colaborando de una forma que me puede llegar a crear renombre para mi emprendimiento y al mismo tiempo crear una base de recursos mientras creo el negocio. El problema es ese, que me centré demasiado en las colaboraciones, estas personas pues me explotaron, nunca me dieron oportunidades, siempre mal pagaron, pero a un nivel mísero, que no sé cómo creían que iba yo y otras personas en mi misma situación a seguir soportando semejante mal pago para el trabajo que hacíamos, ¿no? Y hay personas que crearon negocio a costa del trabajo mío y de otras personas en esta situación absurda. El problema es mi ignorancia. Sigue pasando, sigue haciéndolo mucha gente. Por desgracia, me sigo encontrando gente en esta situación pasada que yo mismo tuve, ese error gigante que yo cometí durante demasiados años. Y es una pena porque son como actitudes un poquito sectarias, digamos, a las que te empujan. Tú tienes ese empuje de colaborar, crees que colaborar es el camino y colaborar no es el camino. Colaborar de forma inteligente y puntual es el camino. Pero la gente que quiere colaborar contigo desde el respeto y para traspasarte a atención y demás, lo hace cuando tú ya tienes un mínimo creado por ti mismo. Y es que eso, además, colaborando no te lo quitas. Tienes que crear tú
que centrar parte de tu tiempo, de tu atención, de tu trabajo en crear esa marca o ese negocio, o sea, el tipo de negocio, empresa que sea, presencial, digital, lo que sea. Centrarte en crear tu propio negocio más que en las colaboraciones externas. Y así yo pasé muchos años. Hasta que finalmente llegó un punto en el que pues hice un determinado proyecto y funcionó mejor de lo que estaba haciendo con esta gente, porque es que yo ya sabía hacer las cosas muy bien, simplemente que todavía durante todos estos años que yo estuve colaborando y trabajando, ya digo, bastante explotado, digamos, bastante engañado, incluso difamado a mis espaldas con estas otras personas, eh, yo me di cuenta bastantes veces de decir, oye, yo cada vez que me centro un poco en mí parece que me va mejor que cuando hago esto. Pero tardé en espabilar, digamos, y en dar el paso de hacer algo sólido para mí. Y obviamente yo ya tenía bastante más conocimiento del que algunas de estas personas para las que yo trabajaba tenían en cuanto a emprendimiento y negocios. De hecho, me empezaron a robar ideas de negocios, de estrategias para sus propios negocios en este tiempo en el que yo aún estaba tontito con esta gente, ¿no? Dejado con esta gente. Y empecé a hacer algún proyecto puntual, funcionaron muy bien. También tuve que pasar por el camino difícil de tomar medidas legales por una persona involucrada en este primer proyecto porque, bueno, estaba haciendo diversas acciones ilegales, no estaba poniendo su parte de trabajo y estaba siendo un gran problema para el proyecto, un grandísimo problema para el proyecto. Una roca, un peso pesado, ¿no? Te das cuenta, un lastre muy, muy importante. Y fue una situación bastante incómoda, bastante problemática, porque ves cómo ese trabajo grande que has pasado para crear algo más tuyo, puedes llegar a perderlo. Y, y además tener que poner vía legal de por medio de forma un poco común, pero al mismo tiempo sabiendo que el problema estaba claro quién era. Porque ya te digo, era incluso a nivel de problemas de escala legal, sin ningún tipo de importancia, o sea, no le daba importancia ninguna. Entonces, bueno, tuve ahí un pequeño problema cuando decidí dar ese pequeño paso, ¿no? Un poquito más de apostar por mí, tuve ahí otro problema, que también fue otra gran lección, cuidado con quién trabajas, mucho cuidado con elegirlo, y siempre que haya una relación de estar claro quién es el jefe. ¿Quién es el jefe y quién es el empleado? O el segundo. Eso siempre tiene que estar muy claro en cualquier situación ya no de colaboración, como a lo mejor podemos estar haciendo tú y yo ahora de hacer una colaboración en redes sociales, sino de colaborar en producir algún tipo de negocio, en crear algún tipo de producto, de servicio, de empresa, de negocio, lo que sea. Y siempre tiene que estar claro quién es el jefe y quién es el segundo. Siempre. Y si hay algún momento en el que las dos personas siguen su camino, que esté claro quién se queda con el proyecto, digamos. Eso siempre debería estar claro en cualquier tipo de colaboración, porque se pueden hacer, son positivas en determinadas circunstancias, pero hay que crear esta situación para cualquier persona que esté escuchando y que quiera empujarse de alguna colaboración porque saben que tiene alguna persona a la que pueden confiar. Siempre, por favor, que esté claro quién es el que al final del día tiene la decisión final y se queda con el proyecto si algo falla entre vosotros, porque es muy probable que algo falle entre las dos partes si no está bien marcada esa distancia de quién es el jefe y quién es el que trabaja, el trabajador o el segundo al mando, digamos. Y bueno, a partir de ahí ya sí que enfoqué lo que es mi propio negocio, pues por ejemplo ahora hay esta parte más pública de cara al público que es Roberto García de Wise, que es la parte que podéis ver todos, asociado a mi marca, asociado a mi cara, asociado a mi nombre, y también otros proyectos no tan asociados a todo esto, que ya están más centrados en construir negocio. En construir negocio, no en andar a colaboraciones, no en andar a hacerte de influencer. Los negocios al final no son necesariamente para focalizarte a ti en el punto de mira, no son para hacerte famoso. ¿Vale? Hay mucha gente que empieza sus negocios así y en algún momento en estos años iniciales yo tuve un poquito esa tonta mentalidad de que pensaba que eso iba un poco así de esa manera, pero no. Obviamente eso no te quita que puedas construir un negocio más centrado en tu marca personal para lo que sea, en mi caso, pues para el tema este de emprendimiento, mentorías, formación para emprendedores y empresarios, etcétera, y para también pues captar clientes para este tipo de negocio, ¿no? Para mi propio servicio, obviamente. Pero luego hay otras formas de crear negocios que no necesariamente van asociadas a tu cara, a tu nombre, y así están bien, en mi caso así están bien. Y
Y bueno, ahora mismo pues en esa situación más próspera, más centrado en lo mío, haciéndolo funcionar y consiguiendo cada vez más y mejores resultados. Entonces, bueno, la mayor parte de mi tiempo, para todo el que esté escuchando, yo lo he desperdiciado, sinceramente. Siento un poco eso. No del todo, porque es lo que hablábamos antes, Fernando, aprendes lo que no sabes. Y eso, en eso vamos, en eso lo he aprovechado, por decirlo así. Pero sí, no construí de forma eficiente mi negocio los primeros años y suele ser el recorrido de un grueso de emprendedores. Si no te rindes, si antes de si llegas a no rendirte durante todos esos años en los que todavía no sabes cómo emprender y estás ahí intentándolo, trabajando, puede que llegue el momento, si eres avispado, si estás aprendiendo, si persistes, que llegues a un punto como el que llegué yo, ¿no? De darme cuenta de ciertas cosas, de tener el coraje de que sí, que les voy a caer mal a todos estos, pero es que estos son el problema y trabajar con ellos es el problema y hacer cambios, estar dispuesto a pasar esos problemas a veces legales, a veces más de relación con esta gente y tal, haces tu cambio, te enfocas en lo que has aprendido, que sabes que funciona y puede que llegue el momento en el que de verdad crees tu negocio próspero, estable y que funcione. En mi caso fue bastante así y bueno, no le deseo perder tanto tiempo a nadie, por eso también pues ofrezco lo que ofrezco, enseño lo que enseño y esperemos que cada vez menos gente tenga que atravesar por eso. Claro.